Hace 8 días, este hombre eliminó a Brasil de un mundial con 2 goles en 10 minutos. Hace 3 días, cayó eliminado él mismo, llorando en el campo, dejando a su país a un paso de la historia más grande de su fútbol. Se llama Erling Haaland, es de un país de apenas 5 millones y medio de personas, y acaba de firmar la mejor participación mundialista que Noruega ha tenido jamás. Pero el fútbol es solo la puerta de entrada. Un país que tiene guardado casi 2 billones de dólares en un solo fondo, que no tiene ni un solo preso condenado a cadena perpetua real, y que cada invierno se queda semanas enteras sin ver el sol. Bienvenidos a Noruega, el país que el mundo entero llama el más perfecto para vivir, y que esconde bastante más de lo que esa etiqueta sugiere. Número 10. El país que tiene casi 2 billones de dólares guardados, y que se los reparte entre 5,6 millones de personas. Noruega tiene en 2026 una población de 5.652.989 habitantes, con una edad media de 40,1 años. No es un país grande, su superficie total es de 365.268 kilómetros cuadrados, con una densidad de apenas 15 personas por kilómetro cuadrado. Es, sobre todo, un país vacío, fiordos, montañas, bosques, y muy poca gente repartida entre medio. Pero lo que hace único a Noruega no es su tamaño ni su población. Es el Fondo Soberano de Noruega, también llamado Government Pension Fund Global, o simplemente Oljefondet, el Fondo del Petróleo. En 2026 su patrimonio ronda los 2 billones de dólares, lo que equivale a cerca de 340.000 dólares ahorrados por cada habitante del país, niños incluidos. Es el fondo soberano más grande del planeta, con diferencia sobre cualquier otro país del mundo. Todo empezó en 1969, cuando se descubrió petróleo en las aguas territoriales noruegas. A diferencia de casi cualquier otro país petrolero del planeta, Noruega decidió no gastarse esa riqueza en el presente. La invirtió. La diversificó en más de 8.500 empresas en 60 países distintos, y la convirtió en un colchón financiero pensado para durar generaciones, no legislaturas. El fondo no puede invertir ni un solo euro dentro del propio país. No puede comprar acciones noruegas, ni inmuebles noruegos, ni empresas armamentísticas o mineras de carbón. Solo en 2025 generó más de 247.000 millones de dólares en beneficios, el equivalente a 565 millones de euros de ganancia cada día del año. Y aquí está el dato que desmonta la imagen de perfección: en el primer trimestre de 2026, el fondo perdió 58.000 millones de euros de golpe, por la caída de las grandes tecnológicas y la apreciación de su propia moneda. Ni el país más rico del planeta está a salvo de un mal trimestre en bolsa. Antes de seguir, ¿sabías que Noruega tenía todo este dinero guardado? Cuéntamelo en los comentarios. Número 9. La historia del hombre que en 3 semanas hizo lo que Noruega no había logrado en 28 años. Noruega llevaba desde 1998 sin clasificarse a un mundial. Casi 3 décadas de espera, de generaciones enteras que crecieron viendo el torneo por televisión sin su selección dentro. En 2026, eso cambió, y el responsable de convertir la clasificación en algo histórico tiene nombre propio: Erling Braut Haaland, nacido en Leeds, Inglaterra, en el año 2000, hijo de un exfutbolista noruego que jugó en la Premier League. Haaland debutó en el Brann FK con apenas 14 años. Pasó por el Molde, el Red Bull Salzburgo y el Borussia Dortmund antes de firmar por el Manchester City en 2022. Desde entonces ha ganado 9 títulos con el club, una Champions League, 2 ligas y un Mundial de Clubes, y se ha convertido en el máximo goleador histórico de la selección noruega desde 2024. Pero nada de eso se compara con lo que hizo en este Mundial 2026. En octavos de final, Noruega se midió al pentacampeón Brasil. El partido estaba cerrado 0-0 hasta el minuto 79, cuando Haaland conectó un cabezazo imposible tras un centro de Andreas Schjelderup. 11 minutos después, amplió la ventaja con un disparo raso desde fuera del área. Noruega ganó 2-1. El 11 de julio, en Miami, Inglaterra remontó a Noruega 2-1 en la prórroga, con un doblete de Jude Bellingham.
Haaland tuvo 2 cabezazos que atajó Jordan Pickford, no pudo aguantar los 120 minutos completos y salió reemplazado antes de la segunda parte del tiempo extra. Noruega quedó eliminada. Pero se fue del torneo con la mejor participación mundialista de su historia, y con Haaland convertido, de la noche a la mañana, en el nombre más buscado del planeta. Número 8. Las mujeres noruegas, independencia total en el país que la ONU sigue nombrando el más igualitario del mundo. Noruega lleva años entre los primeros puestos del índice de brecha de género del Foro Económico Mundial. No es una casualidad ni un eslogan político. Es la consecuencia directa de décadas de políticas construidas sobre una idea muy concreta, que hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades reales, no solo sobre el papel. Lo primero que sorprende a cualquier visitante es la naturalidad con la que las noruegas ocupan espacios de poder. Noruega fue de los primeros países del mundo en imponer, ya en 2003, una cuota obligatoria del 40% de mujeres en los consejos de administración de empresas cotizadas. Hoy esa cifra es simplemente la norma, no la excepción. Las noruegas estudian, trabajan, escalan puestos directivos y crían hijos con una red de apoyo estatal que en la mayoría de países sigue siendo impensable, hasta 49 semanas de baja parental pagada al 100%, repartida entre ambos progenitores, con un tramo específico reservado exclusivamente para el padre que no se puede transferir a la madre. Culturalmente, la mujer noruega tiene fama de ser directa, independiente y poco dada a los juegos sociales. No hay una tradición fuerte de que el hombre pague todo en una cita, dividir la cuenta es lo normal, y ofrecerse a pagar todo puede incluso interpretarse como un gesto anticuado o incómodo. La igualdad no es solo legal, está integrada en los gestos más pequeños del día a día. Físicamente, el estereotipo nórdico de piel clara, cabello rubio y ojos claros existe, pero Noruega es hoy un país considerablemente más diverso de lo que la imagen postal sugiere, con comunidades de inmigrantes procedentes de Polonia, Siria, Somalia y Pakistán que llevan ya más de una generación asentadas en el país. Y hay un detalle curioso, el friluftsliv, literalmente vida al aire libre, es casi una religión nacional. Las noruegas, desde niñas, aprenden a esquiar, acampar y moverse por la naturaleza con una autosuficiencia que sorprende a cualquier extranjero. No es raro ver a una mujer sola haciendo una ruta de varios días por la montaña, con total normalidad. Si quieres saber cómo es de verdad conquistar a una mujer noruega, deja el número 8 en los comentarios. Número 7. Las reglas silenciosas de Noruega que nadie te explica hasta que las rompes. Empecemos por la janteloven, la ley de Jante. Es un código social no escrito, pero que todo noruego conoce desde niño, y que se resume en una idea: no debes creer que eres especial, ni mejor que los demás. Presumir de un ascenso, de un coche nuevo o de un logro personal en Noruega no genera admiración, genera incomodidad. El éxito se celebra puertas adentro, casi en susurros. Para cualquier extranjero acostumbrado a mostrar sus logros en redes sociales o en la mesa familiar, la discreción noruega puede sentirse casi como frialdad. No lo es simplemente una forma distinta de entender el respeto colectivo. Y de esa misma lógica nace otra costumbre: los noruegos rara vez inician conversación con desconocidos, ni en el ascensor, ni en el autobús, ni en la fila del supermercado. El silencio no es hostilidad, es la norma social por defecto. Hay incluso una broma muy extendida entre los propios escandinavos: como reconocer a un noruego extrovertido, es el que mira los zapatos del otro en lugar de los suyos propios. El koselig, o ig en su versión danesa más famosa, es el concepto que define el invierno noruego: velas encendidas, mantas, café caliente, una cabaña de madera con chimenea. Cuando el sol desaparece durante semanas en el norte del país, el koselig no es un lujo estético, es una estrategia de supervivencia emocional colectiva. Antes de cualquier fin de semana, especialmente en invierno, gran parte del país se traslada a su hytte, una cabaña de montaña. Muchas veces sin electricidad ni agua corriente, heredada de generación en generación. Familias enteras suben allí a esquiar, leer y desconectar por completo. Se estima que hay más de 450.000 cabañas de este tipo registradas en un país de apenas 5,6 millones de personas,
prácticamente una cabaña por cada 12 habitantes. El 17 de mayo, Día de la Constitución, es la fiesta nacional más importante del calendario, y aquí viene el detalle que sorprende a cualquiera: no hay desfiles militares. Son los niños los protagonistas absolutos, con desfiles escolares, banda de música y helado a las 9 de la mañana como parte oficial de la celebración. Y algo que desconcierta a casi todos los visitantes: en Noruega, dar propina prácticamente no existe. El servicio ya está incluido en el precio, los sueldos son altos, y dejar propina puede incluso interpretarse como un gesto raro, casi condescendiente, hacia quien te atiende. ¿Alguna de estas costumbres se parece a algo de tu país? Cuéntamelo en los comentarios. Número 6. La paradoja que ningún ranking de felicidad logra explicar del todo. Noruega lleva años entre los primeros 10 puestos del World Happiness Report, el informe mundial de la felicidad de la ONU. Y sin embargo, su tasa de mortalidad por suicidio ronda los 11 a 13 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media mundial, que se sitúa cerca de 9. Los expertos que estudian el fenómeno apuntan a varios factores combinados. Uno es cultural. En la sociedad noruega existe una fuerte tradición de resolver los problemas emocionales en privado, sin pedir ayuda, casi como una cuestión de carácter. Pedir apoyo externo puede vivirse todavía, para muchos noruegos, como un signo de debilidad. Otro es el clima. En el norte del país, durante semanas enteras en pleno invierno, el sol simplemente no sale. La luz del día se reduce a un par de horas de penumbra azulada, y eso pasa factura al estado de ánimo colectivo, aunque los estudios muestran que las tasas de suicidio se mantienen altas incluso en los meses de verano, lo que sugiere que el clima no es la única causa. Y luego está la herida histórica más profunda del país. El 22 de julio de 2011, un extremista de ultraderecha llamado Anders Behring Breivik quiso detonar una bomba en el centro de Oslo, matando a 8 personas, y después viajó hasta la isla de Utia, donde abrió fuego contra un campamento de verano de jóvenes del Partido Laborista. 69 personas murieron ese día en la isla, la mayoría adolescentes. Fue el peor atentado en suelo noruego desde la Segunda Guerra Mundial, y ocurrió en el país que hasta ese momento se consideraba a sí mismo casi inmune a la violencia política extrema. La respuesta del gobierno noruego marcó al mundo entero: nada de pena de muerte, nada de endurecer el discurso, nada de venganza institucional. El entonces primer ministro Jens Stoltenberg pronunció una frase que se repite todavía hoy en Noruega: responder al odio con más democracia, más apertura. Breivik fue condenado a 21 años de prisión, la pena máxima del país, ampliable indefinidamente mientras siga considerado un peligro. Ese límite de 21 años, que sorprende a cualquier extranjero, es la cifra máxima que contempla el sistema penal noruego incluso para el asesino de 69 personas. Y ahí aparece otro dato que desmonta expectativas: en Noruega no existe la cadena perpetua. La pena máxima legal es de 21 años, con posibilidad de prórrogas de 5 en 5 si el recluso sigue siendo considerado peligroso para la sociedad. Las cárceles noruegas, como la famosa prisión de Halden, se diseñan con la reinserción como objetivo central, no el castigo. Habitaciones individuales, acceso a estudios, talleres, cocinas propias. La tasa de reincidencia noruega es una de las más bajas del mundo desarrollado, muy por debajo de la de países con sistemas mucho más punitivos. ¿Sabías lo de Utia antes de este video? Cuéntame en los comentarios. Número 5. Los rincones de Noruega que ni el mejor generador de imágenes con inteligencia artificial se atrevería a inventar. Empecemos por los fiordos, la postal más reconocida del país. El Sognefjord, el más largo de Noruega, se adentra 205 kilómetros tierra adentro, con paredes de roca que en algunos puntos superan los 1.000 metros de altura vertical desde el agua. El Heidangerfjord, más pequeño pero igual de imponente, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con cascadas como la de las 7 hermanas cayendo directamente sobre el agua turquesa del fiordo. Se formaron hace miles de años por glaciares que tallaron la roca como si fuera mantequilla, y hoy son la razón por la que cientos de cruceros internacionales fondean cada verano frente a pueblos de apenas unos cientos de habitantes.
Luego está el fenómeno que define al norte del país, el sol de medianoche. Por encima del círculo polar ártico, entre finales de mayo y finales de julio, el sol simplemente no se pone. Ciudades como Tromsø o Svalbard viven semanas enteras de luz continua, 24 horas al día. Y el contraste llega en invierno, cuando ocurre justo lo contrario, la noche polar, semanas sin ver el sol asomar por el horizonte. Y esa misma oscuridad invernal es lo que convierte a Noruega en uno de los mejores lugares del planeta para ver auroras boreales. La región de Troms, situada dentro del llamado óvalo auroral, ofrece probabilidades de avistamiento que superan el 80% en noches despejadas durante los meses de invierno. Miles de turistas viajan cada año exclusivamente para ver el cielo teñido de verde, morado y rosa moviéndose como una cortina líquida. En el extremo norte está Svalbard, el archipiélago ártico que muchos consideran el lugar habitado más al norte del planeta. Allí está la bóveda global de semillas, excavada dentro de una montaña de permafrost, diseñada para preservar millones de semillas de cultivos de todo el mundo en caso de catástrofe global. Y allí también rige una norma tan extrema como real: está prohibido morir en Svalbard, porque el permafrost impide que los cuerpos se descompongan de forma natural, así que cualquier residente con una enfermedad terminal es trasladado al continente antes del final. Y por último, el glaciar Jostedalsbreen, el más grande de la Europa continental, con más de 400 kilómetros cuadrados de hielo. Se puede caminar sobre él con guía, escuchar cómo cruje bajo los pies y contemplar grietas de un azul intenso que solo existe en el hielo comprimido durante siglos. ¿Cuál de estos paisajes te gustaría ver en persona? Cuéntamelo en los comentarios. Número 4. La gastronomía de un país que convirtió la supervivencia ártica en tradición culinaria. El plato que mejor resume la relación de Noruega con el frío es el rakfisk, trucha o pescado fermentado durante meses, a veces hasta un año entero, en salmuera y a baja temperatura, sin cocinar en ningún momento. El olor es intenso, punzante, y para cualquiera que no haya crecido con él, la primera reacción suele ser de rechazo instintivo. Para los noruegos del interior, especialmente en la región de Valdres, es un manjar de invitados, y existen incluso festivales dedicados exclusivamente a este plato cada otoño. Todavía más extremo es el lutefisk, bacalao seco que se rehidrata sumergiéndolo durante días en una solución de agua y lejía cáustica antes de cocinarlo. Sí, lejía. El proceso, que viene de siglos atrás cuando conservar pescado sin refrigeración era una cuestión de supervivencia, deja la carne del pescado con una textura gelatinosa muy particular, casi translúcida. Se sigue sirviendo tradicionalmente en Nochebuena en muchos hogares noruegos, como un guiño directo a cómo comían sus antepasados. El salmón, en cambio, es la cara más amable y exportable de la cocina noruega. Noruega es el mayor productor mundial de salmón de piscifactoría, con más de 1,5 millones de toneladas exportadas al año a más de 100 países. El gravlax, salmón curado en sal, azúcar y eneldo durante varios días, es probablemente el plato noruego más conocido fuera de sus fronteras y la base de gran parte de la industria pesquera del país. Y luego está el brunost, el queso marrón noruego, hecho no con cuajada tradicional sino con suero de leche caramelizado durante horas hasta conseguir una textura densa y un sabor dulzón, casi a caramelo salado. Para beber, el akevit es el aguardiente noruego por excelencia, elaborado con patata y especiado con comino y eneldo, y con una peculiaridad única en el mundo: las mejores botellas se envejecen viajando en barco, cruzando el Ecuador 2 veces dentro de barriles de roble, porque el movimiento del océano y los cambios de temperatura mejoran su sabor de una forma que ninguna bodega en tierra logra replicar. ¿Te atreverías a probar el lutefisk? ¿Sí o no en los comentarios? Número 3. Lo que realmente cuesta vivir en el país más rico del planeta, con números reales de 2026. Empecemos por la vivienda, la partida que se lleva la mayor parte del presupuesto. Un apartamento de un dormitorio en el centro de Oslo cuesta entre 1.700 y 2.100 dólares al mes. Fuera del centro, entre 1.330 y 1.620. Bergen, la segunda ciudad del país, es entre un 15% y un 20% más barata que la capital.
Sumando alquiler, comida y transporte, una persona soltera necesita en promedio unos 2.316 euros mensuales para vivir en Noruega en 2026. La comida en restaurante golpea fuerte al bolsillo. Una cena para 2 personas en un restaurante de gama media cuesta entre 85 y 130 dólares. Un simple desayuno con café y tostadas puede rondar los 5 a 7 dólares. Comprar en el supermercado es la única forma realista de mantener el gasto bajo control, y aún así, los precios en Noruega son en promedio un 60% más altos que en España. El transporte también es caro, aunque no desorbitado. Un billete sencillo de autobús cuesta unos 4 dólares, un abono mensual ronda los 80. La gasolina, en cambio, sí golpea con fuerza, unos 2,25 dólares por litro. Uno de los precios más altos de toda Europa, resultado directo de la estricta política medioambiental del país. Por eso Noruega tiene hoy una de las redes de carga para coches eléctricos más desarrolladas del mundo, con más de 400 estaciones de recarga pública repartidas por el territorio. Y luego está el alcohol, que merece mención aparte. En los supermercados noruegos solo se puede comprar cerveza y bebidas de baja graduación, con un límite del 4,75%. Cualquier cosa más fuerte, vino, whisky, ron, solo se vende en tiendas estatales llamadas Vinmonopolet, literalmente el monopolio del vino, propiedad directa del gobierno. Una simple lata de cerveza en el supermercado puede costar más de 2 euros. Es una de las políticas de salud pública más agresivas de Europa contra el alcoholismo, y convierte una simple cerveza con amigos en un gasto que cualquier extranjero calcula 2 veces. En 2026, la inflación anual proyectada de Noruega es del 3,2%. El gobierno ha estabilizado el precio de la energía con subvenciones directas, pero la comida y los servicios siguen una trayectoria ascendente. La conclusión es siempre la misma: vivir en Noruega es caro, muy caro, pero los salarios más altos del planeta compensan buena parte de esa ecuación para quien trabaja dentro del sistema. ¿Te mudarías a Noruega sabiendo estos precios? Cuéntamelo en los comentarios. Número 2. El país que pasó de saquear Europa entera a inventar la mitad de las cosas que usas cada día. Todo empieza con los vikingos. Entre el año 793 y el 1066, los navegantes noruegos protagonizaron una de las expansiones más agresivas de la historia europea. Atacaron Escocia, Irlanda, Inglaterra, Francia. Llegaron hasta la península ibérica. Y desde Islandia colonizaron Groenlandia, desde donde los hijos de Eric el Rojo llegaron a pisar tierra americana a inicios del siglo XI, 500 años antes que Colón. No eran solo guerreros, eran comerciantes y artesanos que construyeron los barcos más avanzados de su época, capaces de navegar tanto ríos poco profundos como mar abierto. La unificación de Noruega como reino comenzó en el año 872 bajo Harald Cabellera Hermosa. Pero el camino hacia la independencia real fue mucho más largo de lo que cualquiera imaginaría, más de 400 años bajo dominio danés, seguidos de una unión con Suecia desde 1814. La independencia definitiva y pacífica no llegó hasta 1905, apenas hace poco más de un siglo, cuando un plebiscito decidió mantener la monarquía dentro de un sistema parlamentario propio. Y en 1940, Noruega fue invadida y ocupada por la Alemania nazi durante 5 años, hasta la liberación en 1945. De ese país pequeño, con una historia de dominación extranjera casi constante, salieron algunos de los inventos que cambiaron la vida cotidiana del planeta entero. El queso en lonchas, tal y como lo conoces hoy, lo inventó el noruego Torb en 1925 con su cortador de queso, un utensilio tan simple como omnipresente en cualquier cocina del mundo. Y en el terreno más reciente, Noruega fue pionera mundial en la transición hacia el coche eléctrico, gracias a exenciones fiscales agresivas. Desde los años 90, hoy más del 90% de los coches nuevos vendidos en el país son eléctricos, la tasa de adopción más alta del planeta, en un país que paradójicamente construyó toda su riqueza moderna extrayendo petróleo. ¿Sabías que los vikingos noruegos llegaron a América antes que Colón? Cuéntamelo en los comentarios. Número 1. La pregunta que ningún ranking puede responder del todo: ¿cómo llegó Noruega hasta aquí?
piénsalo un momento. Un país que hace apenas 120 años seguía siendo territorio de otro reino, que fue invadido y ocupado durante 5 años por la Alemania nazi, que hasta 1969 era simplemente un país frío, pequeño y periférico del norte de Europa, sin ninguna riqueza especial que lo distinguiera de sus vecinos escandinavos. Y que hoy tiene guardados casi 2 billones de dólares en un solo fondo, la esperanza de vida más alta de su historia, y acaba de firmar la mejor participación mundialista de su fútbol gracias a un delantero que dejó a Brasil fuera del torneo. Y sin embargo, nada de esto encaja del todo en la etiqueta de país perfecto. Es un país con una de las tasas de suicidio más altas de Europa, a pesar de ocupar año tras año los primeros puestos del ranking mundial de felicidad. Es un país que en 2011 vivió el peor atentado de su historia moderna y que respondió a ese horror no con venganza, sino con la convicción de que ni siquiera el asesino de 69 jóvenes merece pasar el resto de su vida en una celda sin salida. Es un país donde una lata de cerveza cuesta más de 2 euros porque el propio Estado decidió ponerle un precio disuasorio al alcohol. Ese es, quizás, el verdadero secreto noruego, no la ausencia de problemas, sino la forma de gestionarlos. Mientras la mayoría de países petroleros del mundo gastaron su riqueza en el presente, Noruega decidió ahorrarla para generaciones que ni siquiera habían nacido todavía. Mientras muchos países respondieron al terrorismo con más control y más miedo, Noruega respondió con más apertura. Mientras el resto del planeta sigue debatiendo cómo hacer la transición hacia el coche eléctrico, en Noruega ya es la normalidad desde hace años. Y en el medio de todo eso, un chico nacido en Leeds, hijo de un futbolista noruego, se convirtió en el símbolo perfecto de lo que este país representa: paciencia, disciplina y la capacidad de esperar años, a veces siglos, para que el esfuerzo finalmente dé sus frutos. Haaland tardó 28 años en devolver a Noruega a un mundial. Y en apenas 3 partidos, la llevó más lejos de lo que nadie había soñado. Un país de 5,6 millones de personas que decidió, hace más de medio siglo, jugar a largo plazo mientras el resto del mundo jugaba al presente. Eso, en sí mismo, ya es una lección que pocos países del planeta han sabido copiar de verdad. ¿Vivirías en Noruega después de todo lo que acabas de descubrir? Y si ya la conoces, cuéntame en los comentarios qué es lo que más te sorprendió. Suscríbete, dale like, y nos vemos en el próximo destino.